Queridos hermanos, estamos nuevamente juntos, comenzando el mes de mayo, ya estamos casi a mitad de año, ¿qué les parece? Y en medio de la situación de la epidemia, pero nosotros, como les dije en esta semana, que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, nuestro reino es el reino de los cielos. Y estamos considerando en estos últimos domingos uno de los libros de la Biblia más hermosos. Es muy breve, 4 capítulos, que yo les di como tarea que lo lean por lo menos una vez. Y les pedí otra cosa el domingo pasado. A ver, ¿cuántos lo hicieron? ¿Cuántas veces aparece el término gozo, gozosos, regocijados y todo lo relativo al gozo? ¿Cuántas veces aparece en el libro, en estos 4 capítulos? ¿Ya tienen la respuesta? 16 veces. Y para el domingo que viene, les voy a pedir que vean cuántas veces aparece la palabra evangelio en el capítulo 1, en el primer capítulo que estamos empezando a considerar. ¿Cuántas veces aparece la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por nosotros, cargando en la cruz nuestros pecados. Y la carta a los filipenses les dije que podemos resumirla en 3 cosas que nos enseña. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Al hombre que descubrió ese secreto, que fue San Pablo, y a Cristo como el ejemplo perfecto y como el ayudador necesario, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no le tenga miedo a la pandemia, cuídese, tenga todos los recaudos necesarios, pero miedo no, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible, que esto es lo maravilloso. Bueno, hoy vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Filipenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, se acordaba siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Acá tienen una de las veces que se menciona la palabra Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí Pablo, después de saludarlos, ¿se acuerdan el saludo cristiano? Que era gracia y paz. No se puede estar en paz si uno no tiene el regalo de la gracia de Dios, que es la salvación en Jesucristo. Por eso el mundo no tiene paz, por eso la gente vive mal, porque no tiene la paz que viene por la gracia de Dios. Y después de aquel saludo está esta oración de gratitud a Dios. Ustedes vieron que todos los sábados, en las meditaciones que le mando por Facebook, por WhatsApp, les digo que den gracias por todo. Por lo que nos gustó y por lo que no nos gustó. Por lo que Dios nos dio y por lo que Dios todavía no nos dio. Dad gracias por todo. Y aquí Pablo tiene una oración de gratitud con gozo y con amor cristiano. Está contento con los filipenses porque ellos dan evidencia de su amor a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. Por eso Pablo sintió en su propia experiencia el amor de los filipenses y por la fidelidad que ellos tenían en el Evangelio. Y está también orando a Dios para el crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos de Filipos. Y para que estén preparados, porque Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Y cómo se manifiesta esta alegría, este gozo de Pablo? En una oración de acción de gracias, de gratitud, de dar gracias a Dios. Él alaba, mire cómo empieza, ¿no? El versículo 3. Doy gracias. ¿A quién? A mi Dios. Y en Timoteo dice, a quien sirvo, a mi Dios a quien sirvo. Fíjense ustedes, cuando los futbolistas hacen un gol, ¿qué hacen? La señal de la cruz. Cuando un arquero tiene que atajar un penal,
se hace la señal. ¿A quién le piden? ¿Quién es su Dios? ¿Y cuánta gente dice, ay Dios mío? Y el otro día escuchaba una grabación antes de un accidente aéreo y los pilotos decían, Dios, sálvanos. Es decir, que el hombre busca a Dios, pero no sabe a qué Dios busca. Fíjese qué dice Pablo, doy gracias a quién. A mi Dios. ¿Usted puede decir lo mismo, hermano? Usted ora a su Dios, que es el único Dios verdadero, aquel que todo lo es en todo, aquel que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Pablo ora al único Dios verdadero. Y él dice, cada vez que oro, los recuerdo a ustedes, hermanos, los tengo en mi memoria. Pablo oraba por ellos continuamente. Y una oración llena de gozo. Fíjense que empieza en el 3 y termina en el 5. Le doy gracias siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, una oración gozosa. A veces yo escucho oraciones lastimosas, que parece que estuvieran cayéndose del plato, como están ahí todas lastimosas. No, hermano, Pablo tiene una oración llena de gozo, llena de alegría. ¿Por qué? Por la perseverancia de los hermanos en el Evangelio de Jesucristo y por la comunión que tenían entre ellos. No hay cosa que dé más tristeza a un pastor, a un líder como Pablo, un evangelista, que ver que los hermanos no aprovechan la comunión que debe existir entre cada uno de nosotros. Y él ora por todos, no por aquel o por el otro, no, ora por todos, porque la comunión la formamos todos los hijos de Dios, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Y fíjense, la comunión, ¿cómo es? Es una comunión gestada por la gracia de Dios. No es natural. Naturalmente tendemos a ver los defectos del otro, pero cuando Jesucristo cambia nuestra visión, cuando Él entra en nosotros y cambia nuestra forma de ver las cosas, produce esta comunión que no es natural en el hombre, es dada por Jesucristo, que nos amó desde siempre y que nos ama y que ora por nosotros allí en Juan, como leímos hace 2 o 3 semanas atrás, en la oración sacerdotal. Te pido por estos, que eran los 12 que estaban ahí, pero te pido por los que van a creer en mi nombre, que somos nosotros, la Iglesia de Cristo a través de los tiempos. Y también esta comunión es obra, es un don del Espíritu Santo de Dios que vive en cada uno de nosotros. También es una comunión de fe. Por ejemplo, el futbolista que se hace, como les decía recién, la señal de la cruz, le está pidiendo, no sabe ni a quién, pero nosotros tenemos fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Hay gente que dice, por Dios y la Virgen. No, usted tiene que creer en Cristo, porque el que murió en usted es Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Por eso fe depositada en buen lugar. Y fe que nos lleva, como dice Colosenses 3:1, a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Estamos tan aferrados a todo lo que está pasando a nuestro alrededor que a veces nos quita el sueño esto, pero nosotros tenemos que tener fe en Cristo y fe buscando las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Es una comunión cimentada, enriquecida, fortalecida por la oración, porque juntos estamos pidiendo y agradeciendo a Dios. Por eso es oración con acción de gracias. Y es una comunión de amor mutuo. Es como un imán. Es un imán la comunión que nos atrae a estar en comunión con Cristo. Yo no podría vivir sin Cristo. A veces no entiendo a la gente que no vive, que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Puede conocer que fue un hombre que existió en la historia, fue un hombre que anduvo haciendo bienes, pero si no le conoce como su Salvador personal, no le sirve. A veces le pregunto a los que se van a bautizar, ¿quién es Cristo para vos? Y un gran hombre, el Hijo de Dios, el que es amor. Digo, no te alcanza, tiene que ser tu Salvador personal. Por eso la comunión nos atrae a Cristo y también produce la unión entre nosotros. Por eso la comunión, le decía, no es natural.
es producida por el amor de Cristo. Es como un imán que nos atrae a Cristo y nos atrae entre nosotros. Yo me acuerdo, el pastor don Felipe Daglio tenía una forma de hablarle a los chicos que él lo hacía práctico, evidente. Y una vez nos trajo una lámina con limaduras de hierro, chiquititas, y azufre, como existía antes, no sé si todavía existirá, esos tubitos de azufre, molido, el azufre es amarillo, y ahí estaba todo mezclado. Y él dice, ¿cómo hago para separar esto? En granitos chiquitos, la limadura y el azufre. ¿Qué hizo don Felipe? Trajo un imán, una U así imantada, y la puso sobre ese polvo de azufre y hierro. ¿Y qué fue lo que se levantó y se unió al imán? El hierro. El azufre no era atraído por el imán. Bueno, así es Cristo para nosotros. Nos atrae a él. La comunión con él enriquece nuestra vida. Por eso Pablo oraba para que ellos crecieran más y más en el conocimiento del Evangelio. Hermanos, la comunión es fundamental y se ve en forma práctica en la iglesia de Cristo. ¿Y qué produce la comunión? ¿Qué es lo que produce la comunión? Produce la ayuda mutua. Es decir, que la comunión está basada en Cristo, está obrada por el Espíritu Santo en nosotros, pero produce esa necesidad de extender el reino de Dios, de llevar el Evangelio a toda criatura. Miren, cuando yo camino esos 20.000 pasos todos los días, empiezo antes del amanecer, y hay tres hombres grandes que pasan caminando por la vereda del colegio. Vieron que la salida del portón de mi casa da frente al colegio. Y estos hombres dan vuelta alrededor del colegio y vienen hablando. Entonces yo los detecto porque a esa hora no hay ningún ruido, ni la autopista. Hay silencio a las 5 de la mañana, a las 5:30, silencio absoluto. Y yo cuando escucho voces sé que son ellos tres. Y el otro día me crucé y le di el Evangelio de Juan y unos folletos evangelísticos. Y hoy tenía en mi bolsillo, todavía tengo en el jogging, las semillitas de la emisora de la BBN, la radio evangélica. Y hoy los estuve esperando, 15 veces los estuve esperando, que fui y vine, y no los pude encontrar. Estaba escuchando a ver si prestando atención al sonido, a ver si los escuchaba hablar. Queremos extender el Evangelio. Yo digo, Señor, permitime que los vea para que les pueda entregar esto. Permitime que les dé la oportunidad de entrar al reino de Dios. Porque no sé cuánto tiempo es gente grande, cuánto tiempo más va a vivir, pero que puedan tener esa oportunidad. También la comunión nos lleva a la extensión del reino de Dios, a mantener a los misioneros. Nosotros sabemos, tenemos a Eliana que tiene un llamado misionero, y el misionero tiene que ser sostenido. Bueno, ¿qué nos impulsa a sostener un misionero? El deseo de extender el reino de Dios, el deseo de la ayuda al hermano que lleva el mensaje. Yo no puedo ir al África, pero quizá Eliana pueda ir si Dios lo permite. Y también la ayuda a los necesitados. Qué bueno, esta tarde nos llamaron para ver si hoy repartíamos el pan. Bueno, qué bueno es poder ayudar a los necesitados. Y el otro día me mandó Miguel una foto de la mercadería que nos habían dado, las bolsas que ellos armaron con los hermanos. Qué bueno es poder ayudar a los necesitados. Yo me acuerdo al principio de la pandemia, Diego y Analía y otros hermanos querían hacer una olla popular y para hacer comida para darle a los hermanos. Digo, no, hermanos, porque esto es un riesgo muy grande, pero qué bueno es que nosotros podamos hablar de Cristo, pero también hacerlo en forma práctica. Y la comunión también produce un contraste con el mundo. ¿Cuál es el contraste? El contraste es que hace separación entre el mundo y el creyente. El contraste es separación de las cosas de este mundo. Por eso al principio dijimos a los santos que están en Filipos. Ahora habla a los santos que estamos en Ejército de los Andes o en Buenos Aires, donde usted se encuentre en este momento, porque este video llega a otros países también. Hermano,
qué bueno es que la comunión se ve en la separación del mundo. Parece una antítesis, ¿no? Comunión y separación. Pero es así, porque la oscuridad no tiene nada que ver con la luz. ¿Y qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Nosotros somos la luz del mundo, para que los hombres vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y la comunión nos fortalece en la lucha contra el enemigo. Acuérdese que se lo dije el otro día, el enemigo nuestro es el diablo. El que no quiere que el inconverso, que aquel que todavía no cree en Jesucristo como su Salvador, le acepte y le reciba como Salvador, es el diablo, que siempre le pone excusas, siempre le dice cosas como para que no hagan lo que Dios tiene para ellos, no hagan la decisión de recibir a Cristo. Por eso, hermanos, la lucha contra el enemigo es fortalecida en la comunión. Fíjense, aquí lo vamos a leer más adelante, en el versículo 27 Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que yo esté con ustedes o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Contra quién? Contra el enemigo, por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio, porque para ellos es indicio de perdición, mas para nosotros es de salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, que ese conflicto lo resolvemos con Cristo en nosotros. Por eso, volvemos al principio. Doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde que se había convertido la primera mujer, ¿se acuerdan? En Europa, Lidia de Tiatira, hasta el momento que Pablo escribe, y también a nosotros. Hace un tiempo yo les conté una historia muy antigua que tenían los primitivos cristianos. Cuenta la historia que un creyente murió y fue llevado al cielo, pero también fue llevado al infierno. Y allí, viendo a las personas, tenían un cuerpo igual que el que tenemos acá en la tierra, en esta visión, en este relato. Y la Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, pero él dice que el cuerpo que vio en esta historia era igual que el de la tierra. Y entonces se preguntó a sí mismo, dice, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Si vamos a estar con el cuerpo igual que el que tenemos en la tierra. ¿Y saben cuándo se dio cuenta? A la hora en que se sentaron en la mesa a comer. ¿Cuál era la diferencia? Todos tenían el mismo cuerpo. La única diferencia con el cuerpo en la tierra era que el codo no se doblaba. El codo estaba siempre así, recto. Ustedes no valoran lo que es el codo, pero miren qué bueno que es, nos permite hacer un montón de cosas. Bueno, eso es la única diferencia que tenía, que el codo era recto. Y cuando se sentaron en la mesa, dice que en el infierno era un infierno, porque todos querían ponerse la comida en la boca y no podían. Claro, ¿cómo? A ver, pruebe de comer con el codo rígido, no puede. Y se peleaban unos con otros porque no podían llegar a alimentarse. En cambio, en el cielo había una paz increíble. Estaban todos disfrutando el gozo, charlando, compartiendo. ¿Qué pasaba? Que ellos, aunque no podían doblar el codo, usaban la mano para darle de comer a su hermano. Y el hermano, que tenía el codo rígido, le daba de comer a él. Y entonces en la comunión que Cristo había producido en ellos, no había ningún grito, ninguna desavenencia. Hermanos, es así la cosa. En la comunión Dios bendice. No importa que tengan el codo rígido, Dios hace la diferencia. Cristo hace la diferencia. Por eso yo te digo en esta mañana, abrile tu corazón a Cristo si todavía no lo experimentaste. Y vas a ver qué maravillosa es la nueva vida en Cristo. Y cada uno de nosotros es un embajador en nombre de Cristo y te está rogando, reconciliate con Dios. Pensalo y no dejes pasar el día de hoy sin recibir a Cristo como tu Salvador. Y si sos cristiano, disfrutá de la comunión de los santos en luz.
disfrutá de las bendiciones de la comunión en Cristo. Esa va a ser otra tarea, en Cristo. Pero ahora busquen cuántas veces dice Evangelio. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad de estar juntos. Esta tarde volvemos a encontrarlos por Facebook en la reunión de la tarde. Dios les bendiga ricamente.